Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Metidos ya en este mes de mayo, seguramente ya dará tiempo a hacer alguna romería, a honrar a María Santísima, a nuestra Madre Santa María. Tenemos tiempo para hacerlo y ilusión, para que también esas romerías tengan un sentido apostólico y para que esa veneración a nuestra Madre Santa María haga crecer en nosotros, en ti y en mí, el amor que le debemos, que nos es tan fácil quererla, porque es madre y porque es madre nuestra, además, Madre de Dios y Madre nuestra. Tenemos más tiempo este mes para ir hablando de ello, pero sí que quería introducir este rato de oración de esta mañana, de sábado, haciendo una breve consideración sobre la devoción a nuestra Madre Santa María, y animarte y animarme a mí mismo también a que estos días de mayo vayamos por los caminos marianos, como romeros, como decía nuestro Padre. Recordar aquel libro que tenemos por ahí, titulado así, que recuerda las romerías de nuestro Padre a tantos sitios del mundo entero. Como romeros iremos a acudir a la Virgen. Hay tantas cosas, tantas que queremos contarle y tantas cosas que queremos pedirle a la Virgen. Tantas intimidades que seguramente ella conoce de tu corazón y de cada uno de nosotros, y que deseamos contárselo a ella y decirle, ¿no? Cuánto la queremos y lo que la necesitamos, sobre todo también cuánto la necesitamos. Estamos además en este tiempo, se une todo, de Pascua, en el que la Iglesia, semana tras semana, preparándose para la Ascensión dentro de unos días, de unas semanas, y del Pentecostés, va recordando sucesos de las apariciones del Señor y momentos de la predicación de Cristo que tienen que ver con la vida, con la resurrección del Señor. Mañana en concreto, en el domingo quinto de Pascua, de este ciclo en el que estamos, escucharemos unas palabras que el Señor dice a los apóstoles, que son bien bonitas y que al mismo tiempo nos pueden ayudar, en el contexto que te estoy diciendo del mes de mayo y de Pascua, a hacer nuestra oración esta mañana. No se turbe vuestro corazón, dice. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Está anunciando ya su salida el Señor y por tanto les está preparando el corazón para cuando llegue el momento de la ascensión. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. No te olvides que estas palabras te las dirige a ti, me las dirige a mí también el Señor. También a nosotros. Él quiere que estemos con Él. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Qué lógico, ¿verdad? Y es cuando el Señor le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis
y lo habéis visto. Y Felipe, esta semana celebrábamos su fiesta, les dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, replica: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Y termina diciendo este Evangelio de mañana: en verdad os digo, que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Daría para darle muchas vueltas a todas estas palabras, ¿no? Se me ocurre, ¿no?, de entrada, que al leer estas palabras del Señor, donde nos recuerda esa verdad que ha hecho tanto bien: yo soy el camino, la verdad y la vida, donde se define el Señor con lo que es camino, verdad y vida, y también donde nos reprocha a Felipe y a nosotros: tanto tiempo contigo y no me conoces. ¿Y no me conoces? Y si lo pensamos un poquito, como hacemos ahora en la oración, seguramente descubriremos que nos pasa algo parecido a nosotros. Tanto tiempo con el Señor, tantas horas dedicadas a oración, a leer, a una lectura, al Evangelio, y todavía no te conozco, Señor. Y no me doy cuenta, Señor, que viéndote a ti veo al Padre, que viéndote a ti y amándote a ti me meto en la vida trinitaria y aprendo a comprender también mi propia vida y por tanto mis propias vocaciones y mis propios errores. Y viéndote a ti, Señor, quiero descubrir que mi vida, al fin y al cabo, es un continuo encuentro contigo. Encuentro contigo. Como el que desde el principio de mi vida, cuando fui consciente de tu existencia y de tu paternidad, pues, y a partir de ahí, entonces, cómo a través de mi vida se ha ido forjando una vida, a través del tiempo, mejor dicho, se ha ido forjando una vida interior en mi corazón, la formación que he recibido, la dirección espiritual, los sacramentos, han ido forjando una vida interior, y una vida interior que está basada en conocerte a ti, camino, verdad y vida. El camino, verdad y vida. ¿Cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia, los santos, ¿no?, pues han basado toda su vida y su quehacer cristiano y sus obras también en un encuentro continuo con el Señor, un conocimiento de Dios? Pienso en Agustín, por ejemplo, pienso en San Justino, pienso en tantos santos, ¿no?, que en diversos carismas han ido haciendo, de modos muy diversos, han ido desarrollando esos carismas que Dios le ha dado, que les ha dado a cada uno de ellos, pero que en el fondo todos tienen como un denominador, que es encontrarse con el Señor, es imitar a Cristo, es identificarse con la vida del Señor a través de diversas cosas. En nuestro caso lo tenemos muy claro también nuestro carisma, porque es el que Dios ha querido para la obra, y para ti y para mí, por tanto, porque tenemos esa vocación. Y sabemos muy bien que a través de ese encuentro, a través de esas cosas ordinarias de cada día, nosotros, y muy especialmente en nuestra vida, nuestra trato con el Señor, en la oración, etcétera, pues nos encontramos con Él, pero también en la calle, y también en el trabajo, y también en casa, en la vida de familia, y también con la gente con la que queremos y tratamos, nuestros amigos.
Así fue la vida de, como te decía, de santos y también de aquellos primeros cristianos. Y pensando en lo que más nos mueve, que es la vida de nuestro Padre, pues nos remueve muchas veces pensar, ¿no? Pues cómo Él va descubriendo a través de su oración, a través de su trato con el Señor, cómo va profundizando en el Espíritu. Y cómo el Señor le va haciendo ver, por otra parte, cómo esas cosas, ese carisma se va adecuando a la vida que tenía y cómo va transmitiendo el carisma a los primeros y a las primeras. Hace una semejanza, con frecuencia, a los primeros cristianos. Y nos hablaba de cómo aquellos hombres y mujeres del comienzo de la historia de la Iglesia supieron afrontar las mismas dificultades que nosotros, correspondiendo a la gracia. Buscaron al Señor también allí donde estaban, en muchos casos a través del martirio. Incluso podemos pensar que las dificultades por las que aquellos primeros cristianos pasaron son objetivamente mayores a las nuestras. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un mundo que era absolutamente ajeno al cristianismo en todos los sentidos. Un mundo en el que palabras que tienen un fundamento cristiano no se entendían desde el punto de vista de la fe. Ni justicia, ni igualdad, ni fraternidad, Que es verdad que después esas palabras que tienen un sentido muy cristiano se les ha cambiado un poco el sentido, se les ha dado una vuelta, pero entonces ni siquiera tenían el sentido genuino. Y hay que nosotros también entendamos que en nuestra propia vida el seguimiento de Cristo se basa en una fe cristiana, en una cultura que aún resta. Pero todo ello, ese ambiente en el que aquellos vivieron y en el que nosotros vivimos también, todo ello tenía, yo diría, como un fundamento. No se entendía la vida de aquellos primeros cristianos, ni la nuestra tampoco, si todo no nos sirviera para unirnos con el Señor. Si la figura, el centro de la historia, el centro de aquellos hombres y de los nuestra, no fuera Cristo. ¿Cómo reaccionaron aquellos hombres ante el mundo que les rodeaba? Pues no se desarrolla el cristianismo como una especie de prodigios o milagros, ¿no? No. Es la vida santa de aquellos hombres. Es el amor que tenían al Señor. Es la impresión que les hacía y por tanto llegaba al fondo de sus vidas y de sus corazones, la vida que habían visto muchos de ellos y recibido del testimonio de otros, muchos otros. De alguna manera ellos eran conscientes de que poseían como una nueva vida. Algo que les hacía diferentes. Algo que llenaba sus corazones. No es que fueran diferentes, humanamente hablando, sino que tenían una vocación distinta. Algo que daba sentido realmente a la propia esencia de ser hombre, que es la fe. El hecho
sencillo y sublime del bautismo, les había dado a todos ellos una realidad que no podía ser todo, a partir de entonces todo igual, ni mucho menos. Podríamos decir que aquellos hombres, y esto lo trasladamos a nuestra época, y a tu vida y a la mía, eran conscientes de ser depositarios y de que participaban del amor de Jesús por todos los hombres. No solamente por ellos, sino también por los demás. Es decir, ellos eran, porque así lo leían en el Evangelio, los primeros escritos, y porque lo habían vivido muchos de ellos, y porque lo habían escuchado otros que conocieron al Señor, eran conscientes de cuánto les quería el Señor. Y querían participar de ese amor de Jesús por los hombres. Mirad, esto es la esencia del apostolado. ¿Cuál es el sentido de nuestro apostolado? Y por tanto de la evangelización de la Iglesia. Y el sentido también más profundo de la vida, del sentido de la existencia de la obra en la Iglesia. El amor de Jesús por todos los hombres. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por tanto la obra que con nosotros también continuamos. Ellos, primeros cristianos, nosotros, somos conscientes de que Dios habita en nosotros. Y por tanto, nosotros, ya me quedo en esta época, buscamos la voluntad divina en cada momento. Tú, Señor, que estás en mí, me vas pidiendo que yo te ame más. Y me doy cuenta de que también tengo que manifestar esa docilidad. Como el Hijo, como tú, Señor, eres dócil al Padre. Y a través de mi vida ordinaria y de la coherencia heroica, a veces heroica, iremos vivificando el ambiente donde estamos. Qué difícil nos puede resultar a veces, ¿verdad? Pensarlo, ¿no? O sea, pensarlo o darnos cuenta de lo que significa. Qué difícil, ¿no? Porque uno es consciente de todo lo que hay que hacer, de todo lo que hay, y del ambiente que tenemos por delante. Es verdad. Es verdad. Lo que supone la conversión de una persona, y no digamos ya nada la vocación. Lo que supone que una persona vaya cambiando de vida, un ambiente además complicado, muy complicado. Muy complicado. Sin ser negativo, ¿no? Porque no tenemos que serlo, ¿no? Porque confiamos en el Señor, pero somos conscientes, ¿no? de que cuesta que las almas conozcan a Dios y le quieran. Y sobre todo, no solamente que le conozcan y le quieran, sino que vivan conforme a lo que Dios les pide. Pero es cierto. Cristo, Dios, vivifica el ambiente. Nosotros, instrumentos en las manos de Dios, tenemos claro, cristianos, y con nuestra vocación específica además, de que queremos actuar como el Señor. Así es. Nosotros somos conscientes de que queremos responder a las mociones del Espíritu Santo, que te está pidiendo, y piénsalo, es decir, y al nivel no de grandes planteamientos, sino de cosas muy pedestres, normales, ordinarias, nos está pidiendo el Señor también, pues, crecer en esa vida interior, cultivar una profunda vida de piedad, por ejemplo, vivir un espíritu de sacrificio mayor, comprender también, a través de muchas circunstancias ordinarias, la vida de las demás, quererlas, tratarlas, hacerte al ambiente donde estás, en el sentido de llegar a las almas.
Y esto que puede parecer un poquito como, digamos, como etéreo, ¿no? Creo que se completa muy fácilmente cuando uno lo piensa en su propia vida. Y se hace preguntas en la oración, como ahora, diarias, en el examen o en la oración. Señor, ¿cómo tengo que quererte? Me acuerdo que en una tertulia nos decía don Álvaro que una de las cosas que en esos momentos, no recuerdo en qué época era del año, pero que se preguntaba muchas veces, dime, Jesús, ¿cómo puedo quererte más? Preguntas que uno se hace. ¿Cómo puedo quererte más, Señor? O en estos días, ¿cómo puedo quererte más? Querer más a tu madre. Sí, nosotros somos conscientes de eso. Y todo esto, como te digo, hay que echarlo a andar. Y eso significa muchas veces eso, que nos preguntemos. Ese pequeño defecto, aquella cosa que te cuesta más, esos asuntos pequeños de sacrificio, de mortificación, de lo que quieras, o de salir de ti mismo, a veces de una especie de zona de confort que tenemos, o de zona donde nos cuesta salir, porque pues quizás el Señor nos está pidiendo, oye, sal de ahí, date a las demás, procura ser más sacrificada, porque es ahí donde vas a estar más cerca de Dios. Preguntas que llegan al corazón y a veces nos duelen. Pero sobre todo en las que no reducimos la vida interior a una especie de ascetismo continuo, sino que, sobre todo, nos lleva a confiar en el Señor. Porque es cierto, por otra parte, que cuando vemos todo eso, a uno lo que le sale del corazón es decir, yo no puedo, yo solo no puedo. Ante el panorama que tenemos por delante, ¿no? De las almas, ¿no? Yo solo no puedo. Confío en ti, Señor. Me doy cuenta que al fin y al cabo mi vida es mirarte a ti e imitarte. La vida de los primeros cristianos, sobre todo los apóstoles, que leemos estos días, está llena de sucesos sobrenaturales, pero sobre todo está llena de una especie de espera, de esperanza, a la venida del Espíritu Santo. Y es consciente, porque lo leemos en el Evangelio, de cómo la vida de ellos cambia radicalmente cuando llega el Espíritu Santo. Y aquellos hombres que tenían miedo, que estaban escondidos, que tenían como cierto recelo ante lo que podía pasar, pasan, cuando llega el Espíritu Santo, a una especie de fusión de la gracia impresionante. Y desde entonces, iba a decir, no paran. Pero ese no parar de aquellos primeros cristianos y el nuestro, o alguien me decía hace años, ¿no? Usando esa palabra, ¿cómo se podría definir la vida de nuestro Padre al comienzo de la obra? Las cosas que hizo fue un no parar, ¿no? Un no parar de amar a Dios y un no parar de trabajar, ¿no? Bueno, pues aquellos hombres no paraban. Pero ese no parar no era una especie de activismo continuo de hacer cosas. No. Yo diría que era un no parar de amar a Dios, de buscarle. Y sobre todo, en las cosas de cada día. Su trabajo, su piedad, las relaciones con los demás. Las amistades. No parar.
centrados en Dios. Y muy especialmente, si queréis, muy especialmente aquí, en la Eucaristía, junto al sagrario. En ese caso no tenían sagrarios, pero junto a la Eucaristía dominical. Tú y yo, sí, tenemos aquí al Señor. ¿Y qué le diríamos al Señor hoy? Precisamente a Él, que es el camino, la verdad y la vida, que me decíamos al principio. Leíamos el Evangelio. Señor, dame fuerzas para no parar de amarte, para no parar de quererte, de buscarte. Que puedas decir de mí lo contrario que le dijiste a Felipe: tanto tiempo, Felipe, y no me conoces. Desde luego, si depende de mí y de mis fuerzas, me lo dirás muchas veces, Señor. Pero no depende solo de mí, evidentemente. Aquí, junto al Señor, al que dedicamos muchas horas al día, todo el día, por así decirlo. Pero en momentos concretos más intensamente, muy especialmente en la Eucaristía, que dentro de un momento celebraremos. Centrados en Cristo, en los sacramentos, en el perdón, en la gracia, y en María Santísima también, no me quiero olvidar. Que Cristo ocupe un lugar, iba a decirte, especial en tu vida. En ese sentido que decimos ahora, ¿no? En ese sentido que decimos ahora. Que el Señor encuentre un lugar especial en tu vida. Que sea centro de tu propia vida, el Señor. Así tiene que ser. Es la manera, por otra parte, de que mostremos también a los demás, a través nuestra, el amor del Señor. Decía el Papa Benedicto XVI, el amor al prójimo, decía, enraizado en el amor a Dios, es, ante todo, una tarea para cada fiel. Es, ante todo, una tarea para cada fiel. Pensadlo, qué tarea tan apasionante tenemos. Qué tarea tan impresionante. Seguramente, pues estos días te estarán llegando noticias del Padre en Sevilla, fotos y tal, como a todo el mundo, nos llega todo enseguida, ¿verdad? Y ya pues pensamos en la venida pronta aquí al Padre. Y yo creo que podemos prepararnos mucho, porque es una gracia de Dios, que Dios nos concede también a través de, ¿no? Que el Padre venga a estar con nosotros, lo que podamos, ¿no? Pero sobre todo la gracia que recibimos. Ayer pensaba, pues se podría aplicar aquello: bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? Es decir, porque es muy especial para nosotros, evidentemente. Pero no olvides, y termino ya, perdonad, me he alargado. Tenemos a Dios con nosotros. Te tenemos a ti, Señor. Y eso es lo que nos da fuerza para intentar ser ahí donde estamos, otros Cristos, imitando a Él, que es camino, verdad y vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.